Hola, mi nombre es Daniel Vaquerizo y yo hoy en este video les voy a hablar sobre el contrainterrogatorio. Bueno, cuando los testigos o peritos son preguntados por la contraparte en el ejercicio del derecho a la defensa y el principio contradictorio, se configura el denominado contrainterrogatorio, cuya finalidad principal es atacar el testimonio del testigo de la parte adversa o resaltar la credibilidad frente a los ojos del juzgador. A diferencia del interrogatorio directo, donde las preguntas van dirigidas a una narración de una historia de forma cronológica, en el contrainterrogatorio las preguntas van dirigidas a aspectos específicos y definidos, obviamente, pasando de unos a otros sin prestar atención a la cronología de los sucesos. Suelen darse en el caso de que en el contrainterrogatorio se arrojen datos desconocidos. Hasta eso las partes se denomina el factor llamado sorpresa. Las preguntas recomendadas para llegar a un eficiente contrainterrogatorio deben ser necesariamente sugestivas, es decir, el abogado efectúa una afirmación y lo deduce informando que será aprobada o negada por el declarante. Así las preguntas sugestivas serán el lugar donde ocurrió el hecho, si era oscuro. Tiene que contestar correcto o incorrecto, no permitir que el testigo siga hablando de más. Aunque no hay un tiempo determinado para la realización del contrainterrogatorio, dado a que limitar el tiempo sería una violación a los derechos de la defensa. Estudiosos del tema han dicho que los primeros 20 minutos, donde hay que incrementar los testimonios más importantes del declarante, puesto que transcurrido posterior de los 20 minutos, el juez ya comienza a perder el interés de la narrativa. Hay tipos de preguntas para la contrainterrogación. Por ejemplo, puede ser la víctima, testigo o perito que se les va a preguntar, los que se sujetan al contrainterrogatorio. Existen reglas para los tipos de preguntas que las partes pueden efectuar. Esta regla la podemos encontrar plasmada en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 502, numeral 15, 16 y 17, y en el artículo 569, numeral 4. ¿Cuáles son estas? Preguntas sugestivas, preguntas autoincriminatorias, preguntas capciosas, preguntas compuestas y preguntas fuera del entorno del testigo, entre otras. Voy a hablar sobre las preguntas sugestivas. Son aquellas que sugieren una respuesta o introduce en la pregunta una información que ya solo el testigo tendrá que aceptarla o negarla. Por ejemplo, ¿tu auto es de color verde? Tú nomás tendrías que responder sí o no. Estas son preguntas subjetivas. Las preguntas autoincriminatorias, por principio constitucional, nadie podrá ser obligado a declarar en contra de sí mismo. Por lo tanto, son prohibidas estas preguntas. Hay preguntas que pueden acarrear responsabilidad penal para declarar, como por ejemplo, ¿participó usted en ese evento o participó usted en una violación? Son preguntas que no se pueden hacer porque son autoincriminatorias, porque nadie va a declarar en contra de uno. Las preguntas capciosas son preguntas que son basadas en artificios o engaño. Se hacen con el propósito de tener conclusiones favorables para la contraparte, como por ejemplo, ¿y cómo estaba usted vestido, usted Jesús, el día de los hechos? Puede ser una pregunta. O puede ser, Jesús, usted utilizó el sombrero ese día, ¿correcto? Las preguntas capciosas están prohibidas tanto en el interrogatorio como en el contrainterrogatorio. Y las preguntas compuestas son aquellas que se dedican sobre dos o más hechos sobre los cuales el testigo deberá responder. Se identifican cuando en la pregunta se identifica la preposición y, como por ejemplo, ¿qué observó? ¿Y quién lo acompañó? Estas preguntas están prohibidas en el contrainterrogatorio. Para que no pase esto en ningún contrainterrogatorio existen objeciones. Para concluir, cabe indicar que en el numeral 14 del artículo 502 del Código Orgánico Integral Penal establece que los sujetos procesales podrán realizar preguntas u objetarlas, y la o el juzgador deberá resolver la objeción
para que la persona les conteste o se abstenga de hacerlo. Cabe recalcar que cuando se hace una objeción, el abogado tendrá que argumentar el por qué hizo esa objeción, si no el juez no admitirá la objeción que él le acabó de decir. Muchas gracias.